Hola a todos, bienvenidos a iCardio. Estamos en el momento es ahora y en este caso vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, vamos a hablar de sacubitril/valsartán. Mi nombre es Domingo Pascual Figal, soy cardiólogo, trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca en Murcia y conmigo se encuentran expertos que nos van a ayudar a llegar a descubrir el momento, el fármaco sacubitril/valsartán y la enfermedad, la insuficiencia cardíaca. Conmigo a mi derecha se encuentra Alberto Esteban. Él trabaja en el Hospital Universitario de Móstoles, en Madrid, y a mi izquierda se encuentra Carolina Ortiz, que trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres. Y como os imagináis, no vamos a abordar el tema con unas presentaciones, pero sí que os queremos invitar desde ya a participar activamente en esta presentación, generar vuestras dudas, vuestras preguntas a través del chat que está habilitado en la página web de iCardio. Recordar también que esta es una sesión patrocinada por Novartis y ya sin más nos vamos a adentrar en el momento y por ello le doy pie a Alberto a que aborde ese momento en la insuficiencia cardíaca con nosotros. Muy buenas a todos y en primer lugar gracias a la organización del iCardio por haber invitado y hemos querido plantear un poco esto para que sea lo más práctico, planteando inicialmente las decisiones, sabéis, en el paciente que está hospitalizado y después Carolina abordará al paciente una vez que es dado de alta en el hospital. Y hemos querido plantear un caso clínico típico que nos va a servir un poco para orientar parte de nuestras presentaciones. Entonces, imaginaos una paciente, Elena, de 82 años, hipertensa, diabética, dislipémica, obesa, con un antecedente de un cáncer de mama en el año 2001, tratado con cirugía, quimio y radio, prótesis de cadera, una enfermedad renal moderada con un filtrado aproximado de 40 y asma bronquial que seguíamos habitualmente en la consulta de cardiología hasta el año 2016, una cardiopatía hipertensiva, una estenosis aórtica que era moderada y que, como pasa tantas veces, se perdió el seguimiento. Tiene una fibrilación auricular permanente, un bloqueo de rama izquierda y veis que el tratamiento que llevaba crónicamente es telmisartán con hidroclorotiazida, bisoprolol, acenocumarol, tramadol, hidroferol, lormetazepam. Para la diabetes tomaba vidagliptina, metformina, atorvastatina, omeprazol y metamizol. En el año 2019 ocurre la primera descompensación por insuficiencia cardíaca, tiene dos en el año 2019, una de ellas que se atiende en la urgencia sin ingreso hospitalario y otro un ingreso muy corto que ocurre en otro servicio, uno de ellos desencadenado por una infección respiratoria y otro por una ECA rápida. Y como veis, los únicos cambios en el tratamiento son, se le pone un comprimido de furosemida añadido a la hidroclorotiazida que tomaba y se aumenta la dosis de bisoprolol a 5 miligramos al día. La paciente está bien hasta el día 2 de febrero de este año, cuando acude a urgencias por empeoramiento de su disnea habitual en la última semana, hasta hacerse mínimos esfuerzos, ortopnea de 2 almohadas y edema con fobia hasta la rodilla. Veis que está un poquito hipertensa, ligeramente desaturada, probablemente por la congestión. Y en el electro vemos una fibrilación auricular rápida, con una frecuencia media a 117, bloqueo de rama izquierda que ya conocíamos. Y en el ecocardiograma que le hacemos de control, aparece su hipertrofia ventricular moderada, con una disfunción ventricular que no era conocida, una IM moderada, la estenosis aórtica sigue siendo moderada y luego pues, una insuficiencia tricuspide moderada con una presión pulmonar de 45. El tratamiento durante el ingreso, en lo que se respecta a la congestión, se hace con diuréticos, con tratamiento frenador, se resuelve el cuadro, se pide por si acaso una coronariografía pensando en cuál puede ser la causa de la disfunción no conocida y se da de alta, como veis, con el diagnóstico de cardiopatía hipertensiva y valvular, quizá un posible componente de taquicardiomyopatía, disfunción severa no conocida y esas valvulopatías moderadas que hemos dicho y la fibrilación auricular. El tratamiento al alta, que nos va a servir un poco para comentar la optimización del tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca durante el ingreso, veis que se hizo cambio del telmisartán a sacubitril/valsartán a dosis bajas, se aumenta la dosis de bisoprolol a 7,5 miligramos, también se aumenta la dosis de furosemida a 40 miligramos cada 12 horas, se mantiene la vidagliptina, metformina, atorvastatina y el acenocumarol y se cita en la unidad de insuficiencia cardíaca para seguimiento. Entonces, bueno, como primera cosa, y tenemos claro, cuando el paciente ingresa en planta, más allá de descongestionar al paciente, recordad que tenemos un algoritmo típico que es el de Forestier para el manejo del paciente, que no es el objeto ahora de lo que vamos a hablar. Y muchas veces es muy importante hacer el adecuado diagnóstico. Y recordad que los péptidos natriuréticos tienen unos valores de corte diferentes cuando el paciente está en una situación de insuficiencia cardíaca aguda y de insuficiencia cardíaca crónica y que además, esto es muy importante en esta paciente Elena, 82 años, las cifras de péptidos natriuréticos van a depender también de la edad. Es algo que habitualmente a veces no tenemos en cuenta, pero es una cosa muy importante a la hora de diagnosticar correctamente que estamos ante un paciente con una descompensación.
Y luego recordad también, y esto es una tabla de un documento publicado en el JACC el año pasado, la importancia de determinar el riesgo que tiene el paciente, porque sabemos que eso va a depender del manejo, del pronóstico, y tenemos claro cuál es el paciente de bajo riesgo, el que no quiere mucha intervención, el que el pronóstico va a ser relativamente bueno, y evidentemente el paciente agudo, urgente, emergente, que requiere otras actuaciones. Y ese pool de pacientes con riesgo intermedio sabemos que es muchas veces el habitual que vemos en las plantas pues, de cardiología, de medicina interna, que es el primer episodio. Ojalá hubiéramos podido hacer algo por Elena cuando ingresó por primera vez por insuficiencia cardíaca, pero también el paciente taquicárdico, hipotenso, con enfermedad renal reagudizada. En el caso de Elena, por ejemplo, es una enfermedad renal crónica. Y, por supuesto, los niveles de péptidos tan importantes para el diagnóstico, pero también al alta como valor pronóstico. Y pues también sabemos las troponinas como valor, ese comportamiento en meseta fuera del síndrome coronario agudo. También sabemos que, y esto es quizá lo más importante de esta parte, que la optimización del tratamiento, que antes habitualmente se pensaba que el ingreso era un momento para descongestionar al paciente, darlo de alta y ya se haría algo en las unidades o en las consultas, es un buen momento, igual que es un buen momento para hacer el diagnóstico etiológico, también para optimizar el tratamiento. Y eso dicen las guías y el documento que sabéis que se hizo desde la Sociedad Española de Cardiología de tanto el manejo hospitalario como luego la transición al alta. Recordad que es muy importante identificar durante el ingreso todos los precipitantes. En este caso no sabemos si la disfunción o la insuficiencia cardíaca fue por la fibrilación auricular rápida. Hay que identificarlo porque sabemos que si no el paciente volverá a reingresar. Y también pues, la causa etiológica, no solo los precipitantes. Y después, bueno, no hemos hablado aquí, también es un buen momento para abordar las comorbilidades. Tenemos datos recientes sobre, por ejemplo, la corrección del déficit de hierro durante el ingreso hospitalario en el paciente con insuficiencia cardíaca. Pero lo más importante es que sabemos que hay una serie de tratamientos con evidencia que deben optimizarse incluso desde el momento del ingreso y que es algo que vamos a repasar. Sabemos que en paciente con disfunción ventricular, FEV1 reducida, el betabloqueante, el IECA-2, antialdosterónicos, sacubitril o valsartán tienen un papel y no hay que esperar a que el paciente vaya a la unidad de insuficiencia cardíaca si la tenemos a la consulta, aunque sean en esos 7-10 días que marca la evidencia para hacer el tratamiento, porque ya le damos un beneficio si lo hacemos precozmente. Y sabemos también ese checklist del paciente cuando se va al alta. Sabemos que el paciente se tiene que ir euvolémico, porque si no probablemente vuelva a reingresar ese momento de inestabilidad. Tenemos que tener claro cómo están los iones, cómo está la función renal, los péptidos natriuréticos con ese marcador de pronóstico y luego otra serie de parámetros que sabemos de presión arterial, frecuencia cardíaca y el ajuste del tratamiento y, por supuesto, tener claro cuál es la transición al alta, la enfermería, cuál es la vía clínica que va a seguir después el paciente. Respecto a la optimización del tratamiento, que como digo es quizá lo más novedoso últimamente y sabemos que el paciente se beneficia del tratamiento diurético, pero la mejor forma de que el paciente no reingrese es optimizando el tratamiento médico, sobre todo en la FEV1 reducida, y tenemos una evidencia relativamente reciente sobre el cambio a sacubitril o valsartán, ya no de forma ambulatoria, como nos decía Paradigm, sino, sabéis, se publicó el ensayo Pioneer el año pasado, que eran pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca y durante la hospitalización se randomizaban a dar sacubitril, valsartán o valsartán. Pues bueno, el requisito para hacer el cambio es que evidentemente el paciente no era el momento en que se estaba escalando el diurético, acababa de estar con inotrópico, es decir, el paciente ya estaba en una cierta estabilidad. Y esto es muy importante porque se ha debatido mucho en el momento del ingreso cuál es el buen momento para poder poner un fármaco que es vasodilatador o potencialmente hipotensor. Pues veis que en el ensayo, una vez que el paciente estaba estable, incluso aunque todavía tuviera diurético, pero no estamos en fase de escalada, se puede utilizar. Y bueno, disfunción ventricular y niveles altos de péptidos natriuréticos. El objetivo principal del Pioneer era ver cuál era el impacto en la reducción de péptidos natriuréticos. Y veis ahí que luego había otros indicadores de seguridad, que quizá también es otra cosa que nos interesa durante el ingreso hospitalario, deterioro de la función renal, hiperpotasemia, angioedema, hipotensión. Y como veis las gráficas, aunque antes me equivoqué y he dicho valsartán es frente a enalapril, veis como la reducción es muy importante de péptidos natriuréticos con enalapril, pero la reducción cuando el fármaco se empieza en el ingreso con sacubitril valsartán es mucho más importante, casi un 30% menos, y quizá el mayor impacto. Y quizá lo más interesante de esto no es tanto que reduzca los péptidos, que lo es que veis que la primera semana el paciente es donde tiene la mayor reducción de péptidos, con lo cual lo que hagamos en la planta sí que tiene un impacto que se ve directamente incluso en la primera semana de tratamiento o de alta hospitalaria. Y bueno, luego Pioneer también nos dio otros datos, que es verdad que son exploratorios y que solo nos sirven para crear hipótesis, pero fijaos que cuando se veía qué pasaba en el grupo de enalapril frente al de sacubitril o valsartán iniciado en planta, con eventos duros de que el paciente se moría, si volvía a ingresar,
si tenía que ir a una lista de trasplante o a una asistencia, veis claramente que, claro, evidentemente son pacientes que van a tener eventos porque son pacientes con insuficiencia cardíaca febrile reducida, pero como había una diferencia muy significativa cuando ese paciente era tratado con sacubitril o valsartán frente al que era tratado con enalapril. Y lo mismo en la rehospitalización, que tanto nos importa, ¿no? Sabemos tanto este paciente que se va, Elena, que se va a casa, en ese primer mes sabemos que tiene mucho riesgo de volver a ingresar y veis que claramente el grupo de sacubitril o valsartán en estos datos exploratorios tenía menos ingresos, menos reingresos que el grupo de enalapril. Y tenemos también datos en vida real. Hemos tenido muchas series, muchos datos sobre sacubitril o valsartán en el paciente ambulatorio. Y esto es un registro de la Comunidad de Madrid donde se incluían pacientes que se empezaba sacubitril o valsartán en la planta de hospitalización. Es una serie de 527 pacientes, 427 que empezaban ambulatoriamente y 100 que empezaban durante el ingreso. Y de manera resumida, bueno, pues son pacientes que tienen mucho tratamiento en vida real. Estamos muy acostumbrados a poner mucho beta bloqueante. Quizá en este caso no mucho antagonista del receptor mineralocorticoide, pero en general en toda la serie había mucho paciente con mucho tratamiento, más DAIs, más resincros que pasaba en el Paradigm. Y quizá lo más interesante, como veis, es que la mayoría de los pacientes que se empezaba en planta empezaban con dosis bajas. Todavía seguimos primando la seguridad y aunque los datos de Pioneer es que es un fármaco seguro, que no produce más efectos secundarios cuando se empieza que frente a enalapril, pues siempre empezamos con dosis más bajas. Y bueno, pues luego los eventos durante el seguimiento, lo más significativo era la hipotensión, aunque tampoco es un porcentaje muy alto. Quizá lo más interesante también es respecto a qué dosis empezar. Veis que en el análisis de predictores, que incluía tanto los pacientes ambulatorios como hospitalizados, se ve como predictores de alcanzar o de poder empezar con dosis más altas. Evidentemente, pues el paciente ambulatorio se empieza probablemente con dosis intermedias más fácilmente que el ingresado, pero no pasa nada porque el empezar con dosis bajas ya tiene un impacto en los péptidos, en los reingresos y se puede optimizar después, como nos contará Carolina, en la unidad de insuficiencia cardíaca. Evidentemente, si el paciente había tolerado previamente más dosis de IECA o ARA2 y más dosis o había tolerado antialdosterónicos, es más probable que pueda alcanzar dosis más altas de sacubitril o valsartán. ¿Qué hubiera pasado? Esta es otra gran pregunta. Si hubiéramos conseguido, vamos a decir, pillar a Elena en el primer ingreso que tuvo el año pasado en vez de haberle pillado este año en el ingreso, ¿podíamos haber actuado diferente? Pues veis que curiosamente, también están empezando a salir datos sobre el manejo de los pacientes con sacubitril valsartán de novo, ya no los ambulatorios solamente, sino también los pacientes ingresados. Y veis que si los pacientes con insuficiencia cardíaca previa, tanto en la reducción de péptidos como en la reducción esa exploratoria de reingresos o eventos más importantes, era importante, si os fijáis, cuando vemos los pacientes de novo, la reducción es mucho más significativa. Fijaos cómo se reducen los péptidos natriuréticos mucho más cuando el paciente es de novo y se reducen mucho más los reingresos cuando el paciente es de novo. Con lo cual, empezamos a tener evidencia de que ese paciente tiene que beneficiarse de fármacos cardioespecíficos desde el ingreso, incluso puede ser, veremos lo que dicen después las guías, en pacientes que no han tolerado previamente IECA-ARA2 o que no se ha probado. Y por eso yo creo, ya sabéis que estamos últimamente mucho en predecir la lucha de los algoritmos de qué van a decir las guías en el año 2021 cuando salgan. Con toda la discrepancia que puede haber sobre el orden o cómo va a haber que manejar a esos pacientes, lo que nos queda claro es que cada vez tenemos más evidencia de que sacubitril, valsartán y beta bloqueante es la primera línea de tratamiento, incluso en el paciente hospitalizado, y a eso tenemos que intentar conseguir, o desde el ingreso o después al alta, añadirle el resto de líneas farmacológicas que sabemos que tienen beneficio pronóstico y reducen la mortalidad un 60%, y siempre teniendo en cuenta que cuando el paciente se va a casa, siempre se va con más diurético, muchas veces por el miedo también a que pueda reingresar, siempre se va con más diurético y eso nos impide muchas veces optimizar como quisiéramos el resto de fármacos. Muchas veces lo importante es empezar el fármaco, ver que se ha tolerado y darlo de alta para seguir titulándolo. No hace falta alcanzar las dosis máximas, pero no tenemos que tener miedo a poder empezar líneas de tratamiento por el simple hecho de estar hospitalizado o de haber acabado el tratamiento diurético endovenoso hace 24 o 48 horas si el paciente está estable. Y yo creo que sigue siendo importante esperar un poco a los dispositivos. Antes parece que la planta de hospitalización eso era un momento bueno de poder pensar si resincronizar, si no, pero con toda la evidencia del tratamiento, hasta que no esté bien optimizado en el ingreso al alta, pues quizá no es el momento de plantearse los dispositivos. Entonces, bueno, como forma de preguntas a lanzar al debate, ahora Carolina nos hablará de qué pasa con pacientes como Elena una vez que salen del hospital. Yo me he planteado algunas cosas, y es, bueno, en esta paciente con disfunción ventricular realmente nos interesa tanto la causa. Muchas veces tratamos sistemáticamente a todos los pacientes con disfunción ventricular de la misma forma. ¿Habríamos tratado todos por igual al paciente o algunos habríais empezado
antialdosterónicos primero. En esta paciente que tiene 40 de filtrado, ¿hubierais hecho un cambio en los fármacos para la diabetes o no? ¿Hubierais titulado más? ¿Es bueno o no retrasar a lo mejor unos días el alta hospitalaria para que el paciente esté más optimizado y alcancemos más objetivos de tensión, frecuencia cardíaca o fármacos? Todos esos dispositivos, la ablación, el clip mitral, el resincro, siempre es al alta o alguna vez van a tener papel cuando el paciente lo tenemos ingresado en planta. Y otra pregunta muy importante, ese eco del que nos estamos guiando para tomar las decisiones con esa disfunción del 36%, sospechando una taquicardia-miopatía, ¿hay que volver a repetir el eco 1 o 2 semanas después cuando el paciente estable, tratado, o nos vale con eso? Y bueno, pues la gran pregunta, ¿qué hemos estado haciendo mal cuando sabemos que el pronóstico de Elena empeora con cada uno de los ingresos para que Elena haya vuelto a ingresar 3 veces en 2 años en un hospital que tiene todos los medios para controlar teóricamente la insuficiencia cardíaca? Y esa era algunas de las líneas de mi presentación. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que ha habido un mensaje muy claro por tu parte, y es que la hospitalización es un momento clave y más allá incluso de la hospitalización, el momento en el que el paciente debuta con la enfermedad, que lo has planteado con el paciente de nuevo, allá donde esté, probablemente, no solo en la hospitalización, e incluso iría más allá de la hospitalización, el paciente inestable, que también se presenta en la consulta pues, con un empeoramiento. Es decir, hasta ahora era un paciente al que muchas veces nos limitábamos a salir de la congestión, con mucho miedo a la hipoperfusión, salir de la congestión, manejo diurético fundamentalmente, y era un paciente que queríamos darle de alta cuanto antes, ¿no? Y este es quizás el gran cambio, ¿no? Porque lo que nos tiene que hacer ver los resultados de Pioneer es que disponemos de un tratamiento eficaz ya desde el ingreso, ¿no? Sí, yo creo que es lo que cambia, ¿no? Antes era ingreso, descongestión, pasar diurético a vía oral y el paciente alta, y luego ya en la consulta que se modifique el tratamiento. Pero claro, te das cuenta que es el buen momento porque ya le estás cambiando el pronóstico al paciente si a lo mejor con 1 o 2 días más de ingreso se le cambia el tratamiento y eso mejora el pronóstico. Y ese es el ejemplo que has puesto, que en este caso es muy claro, de esa paciente que ya había tenido descompensaciones previamente y que no se había tomado esa decisión de optimizar al máximo el tratamiento. Luego hay una idea que yo creo que planteas que también es muy relevante y que te la vuelvo a preguntar, es y que creo que es así, no tomar decisiones tampoco en el hospital de alto coste, como pueden ser los dispositivos o la cirugía. Este es un ejemplo, este paciente que has puesto yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Tiene ahí unas valvulopatías que a lo mejor alguien se podía haber planteado actuar ya en el ingreso, tiene un bloqueo de rama izquierda, es decir, que alguien se podía haber planteado, no recuerdo el QRS que tenía, pero podía haberse planteado actuar con dispositivos, y lo cierto y verdad es que antes de todos esos dispositivos, en el algoritmo de las guías, y en el sentido clínico tenemos fármacos, ¿no? Entonces esos fármacos hay que maximizarlos. Sí, parece que antes no podía darse de alta al paciente si necesitaba un clip, una cirugía, un resincro, y eso decidirlo ambulatoriamente, ¿no? Sin el ingreso del sitio para tomar las grandes decisiones. Sin embargo, ahora con la evidencia sabemos que ese paciente a lo mejor puede remodelar porque es una disfunción que acabamos de conocer, y igual esas valvulopatías que son moderadas o severas, o esa disfunción en 3 meses ha cambiado y hemos ahorrado al paciente implantado un dispositivo. Sí, no, incluso aunque luego lo acabes implantando, claro. Pero lo que has facilitado es al paciente el mejor tratamiento posible, que va a hacer además que el miocardio mejore, porque este es otro aspecto muy relevante en este fármaco, y es que sabemos que mejora los biomarcadores, mejora el remodelado. Luego probablemente nos adentraremos más en este aspecto, y el paciente, cuando llegue a esa toma de decisión sobre el dispositivo, sobre la cirugía, va a llegar en mejores condiciones que no durante el propio ingreso, con lo cual yo creo que hay un mensaje claro, es hacer el máximo posible por ese paciente, aclarar bien los diagnósticos, pero también desde el punto de vista del tratamiento farmacológico optimizarlo al máximo. Y bien, luego yo creo que también es muy importante recalcar que en lo que son el objetivo principal de Pioneer fueron la reducción de NT-proBNP, y los eventos clínicos fueron un objetivo secundario. Pero no es un objetivo secundario que realmente secundario, yo creo, porque lo tenemos después de Paradigm. Y cuando tú tienes esta evidencia en un paciente hospitalizado, aunque sea un objetivo secundario, sobre todo lo que ya sabemos después de Paradigm, yo creo que esa reducción de eventos es mucho más sólida de lo que podría plantearnos un simple objetivo secundario. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. O sea, parece que siempre los objetivos secundarios es algo que solamente sirve para generar hipótesis, pero yo creo que realmente Pioneer lo que nos dice es lo mismo que pasa que sabemos de Paradigm, lo puedes hacer desde el ingreso, y eso tiene beneficios no solamente en bajar los péptidos. Alguien puede decir, bueno, y bajar los péptidos, ¿qué repercusión tiene? No, es que luego tiene repercusión en los eventos clínicos. Entonces yo creo que ese es el mayor mensaje, ¿no?
Bien, os animo a que enviéis preguntas al chat, os lo recuerdo. Vamos a abordar una pregunta ya desde el chat, y es en qué momento, nos plantean en qué momento o qué parámetro usarías para iniciar sacubitril/valsartán en la hospitalización. ¿Qué te llevaría a iniciarlo ya? ¿Segundo día, tercer día, la presión arterial? ¿Qué te llevaría? Es difícil saber en qué momento hacerlo. Yo creo que 48 horas a lo mejor después de haber suspendido los diuréticos intravenosos puede ser un buen momento, aunque claro, depende del estado del paciente, de los reingresos, de la tensión, quizás es lo más relevante, pero yo creo que con 24 o 48 horas de haber acabado los diuréticos puede ser un buen momento para plantear. Pioneer se inició antes de retirar diuréticos intravenosos, es decir, el paciente Pioneer inició sacubitril/valsartán al segundo o tercer día, estando incluso con diuréticos intravenosos. Es decir, que podría empezarse con diuréticos intravenosos si la presión arterial está por encima de 100 y es un paciente, que tú además lo has planteado muy bien, que no tiene un perfil de bajo gasto, ¿no? No es un paciente donde predominen los signos de bajo gasto. Yo creo que sí, pero quizá de forma inicial, sobre todo a la gente que a lo mejor tenga más miedo, más precaución, es decir, me da miedo empezar un vasodilatador cuando el paciente está con diurético intravenoso, aunque lo hemos hecho con el ramipril y el bisoprolol, cuántas veces nos ha empezado cuando el paciente estaba con bolus de furosemida. Entonces, se puede empezar de forma concomitante a dosis bajas, además tienes al paciente vigilado, pero si la tensión está muy justa o nos da miedo, no pasa nada por esperar 24 horas a que el paciente haya desescalado diuréticos, incluso con el diurético oral, para empezarlo. La cuestión está en que el paciente se vaya optimizado a casa, aunque eso suponga 1 o 2 días más de ingreso, desde mi punto de vista. Otra cuestión que nos plantean es la función renal. ¿Es un parámetro limitante para el fármaco, la función renal? Yo creo que no, y sobre todo teniendo en cuenta que va a ser fluctuante, porque claro, que nos creemos una función renal, una señora como Elena que tenía 40 de filtrado de base, que probablemente haya empeorado de forma transitoria porque ha estado con diuréticos. Sabemos que hay seguridad y que es verdad que cuando el filtrado es más bajo hay que empezar siempre con dosis más bajas y hay menos experiencia con sacubitril/valsartán, pero no creo que sea un limitante para empezar el fármaco. Muy bien. Bueno, muchas gracias y vamos a pasar a la siguiente presentación, Carolina. Vamos a abordar un escenario tan importante como la hospitalización, que es el paciente que, este mismo paciente podría haberlo sido, y que está ya en la consulta. Muchas gracias, Domingo. Agradecer también al equipo de iCardio. Efectivamente, vamos a plantear ahora la toma de decisiones clínicas en insuficiencia cardíaca en consulta. Yo voy a centrarme sobre todo en 2 escenarios. Para empezar, voy a continuar con la paciente que nos presentaba Alberto, que si recordáis era Elena, 82 años, cardiopatía hipertensiva, fibrilación auricular y estenosis aórtica moderada. Recordemos que es una paciente que se ha ido de alta y había tenido 3 ingresos previos en el último año, en los últimos 2 años, y aparte de todas las intervenciones que nos ha comentado Alberto que podemos realizar durante la hospitalización para mejorar el pronóstico de esta paciente, lo primero que quiero plantear con pacientes como Elena es si tenemos herramientas o podemos hacer algo para mejorar esa transición entre el medio hospitalario y el ambulatorio y por tanto la continuidad asistencial. Y por ello me paro para contar algo que ya sabemos, y es que esa fase precoz posalta hospitalaria, que en general se incluye en los 30 primeros días después del alta hospitalaria, es una fase que se considera vulnerable o de alto riesgo porque sabemos que va a concentrar gran parte de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En concreto, se estiman en torno a un 25% o un 30% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca van a estar concentradas en este periodo. Y además, y esto lo sabemos todo, el esquema que reflejo en la diapositiva lo tenemos todos en la cabeza, un paciente con insuficiencia cardíaca que se descompensa o que ingresa, cuando se recupera, pues no va a partir de la misma situación funcional que tenía previamente, sino que va a estar peor. Por tanto, este periodo posalta es vulnerable porque vamos a ver más ingresos, va a haber también mayor mortalidad y además vamos a tener al paciente en una peor situación funcional. En relación a las causas que van a estar relacionadas con ese reingreso precoz, se han descrito muchas. Yo en la diapositiva, como veis, he resumido algunas de las que me parecen más importantes. La estabilización incompleta del paciente al alta, y esto ya lo hemos comentado, supone uno de los principales factores de reingreso. En concreto, la congestión persistente al alta va a ser uno de los principales factores que impliquen un nuevo reingreso.
la mala coordinación del alta, el ser incapaz de asegurar a nuestros pacientes una atención precoz o proporcionar cuando se necesiten recursos en el medio ambulatorio, incluso otros factores que muchas veces no los tenemos en la cabeza pero que claramente se relacionan con nuevas probabilidades de ingreso, como son factores sociales o nutricionales, entre otros. Como vemos, todos o la mayoría son causas que pueden ser tratables o corregibles. Y en ese sentido me vuelvo a este documento de consenso o decálogo de la sección de insuficiencia cardíaca, en el que se reflejaba en 10 puntos qué es la transición de la alta hospitalaria y cuáles son los elementos principales que tiene que tener esta transición. Alberto ya nos ha comentado algunos de ellos durante la fase hospitalaria, porque lo primero que tenemos que recordar es que la transición no empieza cuando el paciente se va de alta, sino que empieza ya desde la hospitalización. Y una vez que nuestro paciente se va de alta, pues tenemos que seguir haciendo intervenciones que aparecen reflejadas como que son claves para hacer adecuada esta fase de transición. Entre ellas, una de las intervenciones que más éxito ha demostrado en los procesos transicionales es la cita precoz. La cita precoz posalta, en el documento lo que se nos recomienda es hacer una cita en su médico de atención primaria o en el equipo de atención primaria dentro de la primera semana posalta y en cardiología dentro de las 2 primeras semanas. Dónde realizar esta cita precoz o quién la realiza puede ser variable dependiendo del entorno donde nos encontremos. Lo importante es que un profesional con conocimientos en insuficiencia cardíaca vea al paciente que se ha ido de alta de forma precoz. Además, en esta fase también es interesante poder proporcionar a los pacientes alguna herramienta, que puede ser un teléfono de contacto o otra herramienta que le permita contactar de forma rápida con los servicios sanitarios en el caso de que lo necesite. Continuando con las intervenciones que se sugieren en este decálogo, los procedimientos tras el alta, en las consultas y revisiones, pues aparecen especificados cuáles son cada uno de estos procedimientos, la evaluación funcional que hay que hacer, los contenidos que tienen que tener la analítica, la estratificación del riesgo, y yo me voy a parar o voy a resaltar esa continuidad en la optimización del tratamiento farmacológico. Porque, como nos comentaba Alberto previamente, en pacientes como Elena es imprescindible iniciar ese tratamiento farmacológico ya desde la hospitalización. Como hemos visto, vamos a mejorar el pronóstico, y no solo vamos a mejorar el pronóstico, sino que esto nos va a permitir conocer si mi paciente va a tolerar el fármaco, porque muchas veces las intolerancias van a suponer que el paciente no se adhiera a la medicación. Esto también es un motivo de descompensación posterior. Cuando el paciente se va de alta, tenemos que seguir insistiendo en mejorar el tratamiento farmacológico de nuestros pacientes. Y en este sentido, en el perfil de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, sabemos que tenemos diferentes vías, que tenemos fármacos que van a inhibir esas vías, fundamentalmente sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático y la vía de los péptidos natriuréticos, fármacos que inhiben esas vías, que mejoran el pronóstico, de manera que la recomendación inicial es intentar siempre ir a las dosis máximas o dosis máximas toleradas por nuestro paciente de todos esos fármacos, con el objetivo de inhibir todas esas vías. Y si esto no es posible, lo que se recomienda es dar dosis mínimas de todos los fármacos, en lugar de dar dosis altas de uno de ellos y dejar descubierta una de las vías. Pacientes como Elena, por ejemplo, lo estábamos comentando, que puede tener una limitación por función renal, por filtrado glomerular, pues en este caso lo que se nos recomendaría, si este parámetro nos limita, en primer lugar sería alcanzar dosis máximas de ARNI, de sacubitril/valsartán, y lo mínimo que tolere de antagonista del receptor mineralocorticoide, y si no podemos y seguimos limitados por filtrado en este caso, lo que se recomienda es utilizar dosis mínimas de ambos fármacos, pero en cualquier caso intentar siempre inhibir todas las vías fisiopatológicas. ¿Y podemos hacer algo más para mejorar el pronóstico de pacientes como Elena? Bueno, pues recordad que estamos además ante una paciente con una edad avanzada, una paciente que tiene comorbilidades, y en ese sentido pues sí que tenemos diferentes documentos de consenso que lo que nos recomiendan en este perfil de pacientes es realizar un abordaje más multidimensional, en el que no solamente tengamos en cuenta aspectos relacionados con el tratamiento farmacológico, sino que también evaluemos el estado nutricional, que sabemos que empeora el pronóstico, evaluemos el estado mental, la función física, descartar fragilidad o valorar fragilidad, porque en algunas ocasiones puede ser reversible, y también valorar aspectos sociales, que ya hemos dicho que en muchas ocasiones también son los desencadenantes de esa descompensación.
Bueno, y con ello pasamos al segundo escenario clínico. En este caso os quiero presentar a Luis. Luis es un paciente de 72 años que acude a nuestra consulta ambulatoria. Es dislipémico, exfumador, EPOC leve, con una enfermedad renal crónica grado 3A. El paciente había sido diagnosticado de una miocardiopatía dilatada no isquémica hacía 14 meses con una fracción de eyección de 28%. En la consulta se manifestaba en lo que interpretábamos con una clase funcional 2, con una disnea de moderados esfuerzos, y nos decía el paciente que no había tenido grandes cambios respecto a la consulta previa. En la diapositiva podéis ver la exploración física, el electrocardiograma con ritmo sinusal, QRS estrecho. A nivel analítico podemos destacar un filtrado glomerular de 45 mililitros minuto, un NT-proBNP elevado de 1250. El paciente estaba tratado con 7,5 miligramos de ramipril al día, 50 miligramos de carvedilol al día, 25 miligramos de plerenona, 40 miligramos de furosemida, atorvastatina y paracetamol. Pues en un paciente como este, como veis, es un paciente frecuente que podemos ver todos en la consulta del día a día. La primera reflexión que me gustaría hacer es si cuando recibimos a este paciente nosotros pensamos que está estable de su enfermedad, de su insuficiencia cardíaca. Bien, pues sin profundizar en el concepto de estabilidad de insuficiencia cardíaca, que sabemos que es difícil y que probablemente a día de hoy todos entendemos que siempre va a existir esa progresión subclínica de la enfermedad, posiblemente en este paciente podemos destacar datos de la historia que nos orienten a pensar que este paciente, si bien podemos interpretar que está estable, no va a tener un buen pronóstico. Entre ellos resalto la clase funcional, resalto los péptidos natriuréticos y resalto el tratamiento con diuréticos. En este sentido, pues comentar un par de pinceladas sobre estos factores. En relación al tratamiento con diuréticos en el paciente con insuficiencia cardíaca ambulatorio, tenemos diferentes trabajos, como el que os muestro en esta diapositiva, que han evaluado el impacto del tratamiento diurético, en este caso en pacientes ambulatorios secos que estaban con tratamiento optimizado, y lo que se observó es que a partir de 40 miligramos de furosemida aumentaba la mortalidad y que además este aumento de mortalidad era proporcional a la dosis de furosemida que se administraba a pacientes, que como digo son pacientes ambulatorios secos. El segundo factor que debe llamarnos la atención es la clase funcional. En este caso, pues muchas veces nosotros cuando vemos a los pacientes en la consulta siempre pensamos que una clase funcional 2, paciente estable, y probablemente tengamos que eliminar esa idea de la cabeza, porque en esta ocasión lo que os presento, por ejemplo, son datos de Paradigm, en el que, como veis, la mayoría de las muertes cardiovasculares fueron muertes súbitas y el paciente en clase funcional 2 se moría fundamentalmente de muerte súbita. Por tanto, esto es una llamada de atención a que la clase funcional 2 no hay que interpretarla siempre como un buen pronóstico. Y el tercer aspecto que me gustaría resaltar es los niveles de péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos a día de hoy sabemos que los utilizamos, o la utilidad más extendida en práctica diaria es la utilidad diagnóstica, pero también van a tener utilidad tanto terapéutica como pronóstica. Centrándonos en el uso pronóstico de los péptidos natriuréticos, hay muchos trabajos que lo han evaluado. El que os traigo en la diapositiva es el estudio Val-Health, en el que se vio cómo a medida que en determinaciones seriadas iba aumentando el nivel de péptidos natriuréticos, se relacionaba claramente con un aumento de la mortalidad. Y esto también ha sido reflejado recientemente en el documento de consenso de la Heart Failure Association sobre el manejo de péptidos natriuréticos, en el que nos dice claramente que la determinación de estos niveles puede ayudarnos a identificar el pronóstico de los pacientes, porque son un claro marcador pronóstico. Y esta diapositiva resume una serie de recomendaciones que se han obtenido de un proyecto, el proyecto ICEBER o proyecto Iceberg de la sección de cardiología clínica, en el que lo que se pretendía era conocer la percepción y el manejo del cardiólogo clínico de pacientes con insuficiencia cardíaca estable, y en base a los resultados de este proyecto pues se ha elaborado un cuestionario muy sencillo que lo que nos permite es obtener 5 respuestas que en la consulta nos van a ayudar a tomar decisiones clínicas. Como vemos, las preguntas son sencillas, todos las conocemos, pero muchas veces con la vorágine y la dinámica de la consulta diaria pues algo se nos puede pasar, entonces se utilizan a modo de checklist. Entre ellas encontramos hacer preguntas más proactivas sobre si nuestro paciente ha hecho algún cambio concreto de actividades con respecto al año previo, explorar signos y síntomas de enfermedad,
revisar si el paciente lleva diurético, revisar si ha tenido descompensaciones en urgencia u a nivel hospitalario y, si es posible, determinación de péptidos natriuréticos. En el caso de que alguna de estas respuestas sea así, como digo, tiene que encendérsenos una alarma y obligarnos a insistir más. Tenemos que insistir siempre, pero en este caso todavía más en la optimización del tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Bueno, pues volvemos al caso de nuestro paciente, Luis, y una vez que hemos reflexionado sobre todos estos aspectos, la segunda pregunta que yo quería compartir con todos vosotros es ¿qué haríamos con un paciente como Luis en la consulta? Y bueno, ahí he puesto algunas opciones, aunque pueden ser muchas más planteables. En un paciente así, directamente pensamos que hay que implantar un desfibrilador profiláctico, o pensamos que primero pondríamos sacubitril/valsartán antes de plantear dispositivo. Cambiaríamos a sacubitril/valsartán, pero en un perfil de paciente como este no decido implantar un dispositivo, o por el contrario pienso que el paciente no se beneficia de ningún cambio terapéutico ni de implantar dispositivo. Para responder a esta pregunta, yo creo que deberíamos hacernos pues otras dos preguntas. La primera de ellas sería si mi paciente con ese tratamiento está con tratamiento optimizado, porque recordemos que lo que nos indica la guía de práctica clínica es que debemos implantar un dispositivo cuando el paciente sigue sintomático a pesar de ese tratamiento optimizado. Y la segunda pregunta es si en concreto este perfil de pacientes se va a beneficiar del DAI en prevención primaria. Y con respecto a tratamiento optimizado, ¿qué es tratamiento optimizado? Pues el tratamiento optimizado es el tratamiento que ha demostrado una mayor reducción de la mortalidad, y probablemente aquí también tengamos que tener en cuenta el que haya demostrado un mayor impacto en el remodelado. En relación a la reducción de la mortalidad, pues ya el reciente documento de consenso de la Sociedad Europea nos sugería que en este perfil de pacientes la combinación de sacubitril/valsartán más betabloqueantes y antialdosterónicos era la combinación que había demostrado mayores tasas de mortalidad. Y en relación a lo que comentaba del remodelado, pues recordamos también los datos del estudio PROOF, que fue un estudio que evaluó en casi 800 pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida el impacto entre la correlación de niveles de péptidos natriuréticos y el remodelado. Fue un seguimiento de 12 meses y, como vemos, pues hubo una caída brusca, se desploman los niveles de NT-proBNP y además de forma muy precoz, y esto se correlacionó claramente con mejoría de todos los parámetros de remodelado. En concreto, la fracción de eyección media mejora un 9,4%, y es que además en 1 de cada 4 pacientes esa mejoría se consideran pacientes hiperrespondedores y esa mejoría supera el 13,4%. Y esto evidentemente tiene relevancia, no solamente relevancia pronóstica, sino también relevancia en la toma de decisiones, porque con esta mejoría a media fracción de eyección algunos pacientes posiblemente puedan salir de la indicación de desfibrilador por FEBI. Y una vez que tenemos a nuestro paciente optimizado, si sigue sintomático y sigue con disfunción, es cuando nos planteamos si este paciente se beneficia de un desfibrilador. Y esto nos lo empezamos a plantear tras conocer hace ya algunos años los resultados del estudio DANIS, que, como sabéis, en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica optimizados, el desfibrilador no redujo ni mortalidad total ni cardiovascular, aunque sí parece que tenía una clara interacción con la edad y parecía existir un beneficio en el paciente más joven. Y esto pues se ha traducido posteriormente en el documento de consenso en una nueva recomendación en la indicación de desfibrilador, y nos dice que podríamos plantearnos en los pacientes con dilatada no isquémica no implantar un desfibrilador en los mayores de 70 años con síntomas avanzados y en los que tengan comorbilidades con un impacto acortando la expectativa de vida. ¿Y qué reflexión sacamos de todos estos datos? Bueno, pues probablemente en estudios como DANIS lo que hemos ido viendo a lo largo de los años es que se ha ido reduciendo en relación con la mejoría de los fármacos, de los tratamientos y posiblemente también con la disponibilidad de fármacos como sacubitril/valsartán, que además tienen un beneficio adicional en la reducción de arritmias ventriculares. Con todo esto hemos ido viendo una baja tasa de mortalidad arrítmica con los años y en proporción una elevada tasa de mortalidad no cardiovascular. Con ello, posiblemente
el umbral de beneficio del DAI, que al final lo que reduce el DAI es la mortalidad arrítmica, se queda mucho más limitado. Esto hace que tengamos que ser mucho más precisos y tengamos que esforzarnos en hacer una adecuada estratificación del riesgo de los pacientes, intentar identificar aquellos pacientes que realmente más se van a beneficiar. Y en ese sentido, pues posiblemente a día de hoy no podamos quedarnos solo con los dos parámetros que se recomiendan o que usamos en la práctica diaria para identificar el paciente que es candidato a DAI, que son la clasificación funcional NIJA y la FEBI, que además son parámetros que probablemente se relacionan más con el riesgo de muerte súbita, sino que a día de hoy posiblemente sea útil y sea necesario incorporar la información de otros marcadores de riesgo de muerte súbitas que además tienen evidencia ya demostrada. Entre ellos os destaco biomarcadores como el ST2 y el NT-proBNP, que además cuando ambos están elevados se ha demostrado un claro marcador de muerte súbita. Variables electrocardiográficas, la presencia de fibrosis en resonancia mediante el realce tardío, y no solamente la presencia, sino la extensión y la heterogeneidad es un claro marcador de riesgo y de los que más evidencia tienen, y también algunas mutaciones de alto riesgo como la de la filamina o la de la alamina. Por tanto, en definitiva, y con esto ya termino, esta diapositiva resume todo lo que acabo de contar y es una visión personal sobre cómo podríamos integrar todos estos datos para hacer una mejor estratificación e individualización del riesgo del paciente, basándonos no solamente en la aproximación actual de NIJA y FEBI, sino siempre tenemos que poner tratamiento médico óptimo y además asociar la información de otros marcadores de riesgo, entre los que destaco resonancia y test genéticos. También considerar otros factores como la edad y comorbilidad. Por supuesto, todo esto en un futuro habrá que integrarlo en ensayos clínicos prospectivos que nos permitan crear o generar modelos estadísticos avanzados para desarrollar escalas de riesgo, como tenemos por ejemplo en otras patologías como la miocardiopatía hipertrófica, y que nos ayuden a la toma de decisiones. Y esto es todo. Muchas gracias, Carolina, por este excelente abordaje del uso a nivel ambulatorio. Bueno, yo creo que hay que destacar el concepto de estabilidad, que es un concepto que hay que evitar. El esfuerzo debe ser constante. Lo hemos hecho antes con el paciente hospitalizado y ahora debemos seguir haciéndolo con el paciente que está en la consulta. Un esfuerzo constante, y en este sentido yo creo que sobre todo no confundir estabilidad con síntomas, ¿no? Porque al final la enfermedad sigue estando presente, tenemos fracción de eyección reducida. Los síntomas, evidentemente, más gravedad, peor pronóstico, pero eso no quiere decir que el paciente que no tiene síntomas no tenga mal pronóstico, y especialmente, lo has planteado yo creo que de forma muy clara, aquel que está recibiendo diuréticos, porque los diuréticos son el fármaco que más rápido y de forma más eficaz casi elimina los síntomas y sin embargo no afecta al pronóstico, ¿no? Entonces ese esfuerzo debe ser constante. Y luego has planteado también la relación con los peptidonatiuréticos, y en este sentido quería preguntarte si los peptidonatiuréticos está claro que están reflejando el beneficio del fármaco, la reducción de NT-proBNP, que esta reducción de NT-proBNP va muy asociada a la mejora del miocardio también en troponinas, que también se reducen en la mejora, en la reducción de la dilatación ventricular, incluso auricular, como se ve en el PROOF, y la mejora de la fracción de eyección. Pero en algún momento la toma de decisiones tiene que estar guiada por los peptidonatiuréticos, es decir, el fármaco tiene más beneficio según los peptidonatiuréticos, el NT-proBNP, o lo tienen todos. Bueno, yo creo que, como tú muy bien dices, los peptidonatiuréticos sí que son un marcador de respuesta al tratamiento, es decir, si nos están hablando de cómo está evolucionando mi paciente desde un punto de vista pronóstico y de si está respondiendo o no al tratamiento. En relación, entiendo que tu pregunta es si puede servirnos como guía terapéutica, pues bueno. Si la indicación del fármaco es distinta según el nivel de NT-proBNP. En principio no, inicialmente te refieres a sacubitril o valsartán, ¿no? Inicialmente se estableció esa indicación porque era criterio de Paradigm, pero yo creo que a día de hoy, sobre todo basado en lo que estamos comentando de que esa progresión de la enfermedad siempre existe y que pues muchas veces pacientes poco sintomáticos, incluso con péptidos que no sean elevados, pueden seguir progresando, no debería estar basada en los peptidonatiuréticos. Es que este es un mensaje clave porque, tal y como sabemos de Paradigm, el beneficio es igual
sea un paciente con NT-proBNP alto o un NT-proBNP bajo. Es decir, que no tenemos que esperar a que el NT-proBNP esté elevado para actuar en el paciente, pensando que encontrarnos un NT-proBNP bajo es un criterio de estabilidad, es un criterio de menor riesgo, pero no de no riesgo, y es un criterio de beneficio y de seguir optimizando el fármaco. Claro, yo creo que además este punto quizás fue una controversia que se generó porque los péptidos natriúricos fueron criterios de inclusión, pero posteriormente, como tú dices, se ha evaluado que realmente no cambia según el nivel de péptidos natriuréticos. Además, la actualización de la última guía también nos dice que los péptidos natriuréticos no deberían ser lo que nos limite el inicio del fármaco. Son un criterio de inclusión porque es un criterio para definir la presencia de insuficiencia cardíaca. Si no hay péptidos elevados, no hay insuficiencia cardíaca. Bien, y la verdad es que es muy interesante la relación con el uso del desfibrilador y va un poco en la misma línea, es decir, dispositivos eficaces en muchos momentos, pero que tenemos que reservar para cuando el tratamiento médico está optimizado, y ese es el esfuerzo constante. Yo creo que es el mensaje más importante de toda esta sesión. Ahí voy ahora a las preguntas que nos envían desde el chat, y hay una que se repite y que os pido opinión a los dos, y es la interacción entre el uso de sacubitril/valsartán en la práctica clínica, también con lo que sabemos de los estudios de DAPA, HF, principalmente la interacción entre ISGLT2 y sacubitril/valsartán, que se pueden iniciar, por ejemplo, a la vez, se plantea en una de estas preguntas, y con los resultados de DAPA podemos decir que el beneficio es sinérgico, es decir, que es sumatorio con los dos fármacos. ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que son fármacos, como sabemos, que tienen mecanismos de acción diferentes. De hecho, ya hablaba antes de las vías fisiopatológicas que conocemos, insuficiencia cardíaca con fraccionación reducida, y ahora estamos asistiendo pues a una nueva era. Estamos conociendo un fármaco que parece que actúa en otra vía o en diferentes vías, porque tampoco sabemos si es una o son más de este fármaco. Entonces, en ese sentido, pues posiblemente van a ser fármacos que se van a tener que utilizar de forma conjunta. Si la actuación es sinérgica o no, es un poco pronto para decirlo, porque es verdad que tenemos todavía pocos pacientes. En el estudio de APA, si no recuerdo mal, me parece que había un 11% de pacientes tratados solamente con sacubitril/valsartán. Entonces probablemente sea un escaso porcentaje de pacientes para tomar esta conclusión de si es sinérgica, pero entendiendo que la fisiopatología de fármaco es diferente, pues posiblemente el beneficio se sume, pero vamos a necesitar más datos. Y en mi opinión, yo creo que van a ser fármacos que ambos parecen, por la evidencia que tenemos hasta ahora, mejoran el pronóstico del paciente. Van a ser fármacos que vamos a tener que utilizar en este paciente. En tu opinión, es un efecto sinérgico, aditivo en cuanto a beneficios de entrada, es decir, y vamos a centrarnos en el medio ambulatorio, que es el enfoque de tu presentación. ¿Crees que en el medio ambulatorio se pueden iniciar a la vez si se da la situación en el paciente? Bueno, yo creo que hay que ver el perfil. ¿Iniciarías uno el perfil clínico del paciente? Hombre, yo creo que actualmente el mensaje que hay que transmitir, porque es la evidencia científica más sólida que tenemos, es que sacubitril/valsartán parece que es superior a IECA en todos los escenarios clínicos, entonces tiene que estar en esa posición. Si el perfil clínico del paciente lo permite, podría iniciar un ISGLT2 DAPA en este caso, en ese momento, si me lo permite el perfil del paciente, porque actualmente también lo hacemos, por ejemplo, con una ARM, y si no me lo permite, yo lo iniciaría en un paso siguiente. ¿Y qué opinas tú de esa sinergia y del uso, en este caso, pongamos el paciente más grave, el paciente más inestable? Yo estoy bastante de acuerdo con Carolina y quizás se está centrando mucho en la polémica de, ¿no? Tenemos 4 líneas de tratamiento para el paciente con insuficiencia cardíaca de FI reducida, y la verdad es que luego a la hora de la práctica clínica uno tiene que ir detrás del otro, porque no se pueden poner todos, por mucho que lo queramos, al mismo tiempo. Y yo creo que, como decía Carolina, por evidencia suficiente con sacubitril/valsartán frente al IECA y un único estudio de momento con ISGLT2, yo creo que sacubitril/valsartán tiene que estar en un estado precoz que la DAPA. Luego, realmente, de cómo hacerlo en la planta, es verdad que hay menos experiencia todavía, porque realmente estudios en pacientes hospitalizados, ahora tenemos los de sacubitril/valsartán, pero no hay tanta experiencia si te pones a revisar con IECA o beta bloqueante de qué pasa con el paciente ingresado. Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que es un fármaco que puede tener un cierto efecto diurético, que nos va a permitir ahorrar diuréticos de ASA y tener un beneficio pronóstico comparado con el diurético de ASA furosemida que se vaya del paciente, pero yo tampoco sé si empezarlos de forma concomitante en el ingreso hospitalario con la evidencia que tenemos actualmente
pues se puede recomendar. Todos tenemos experiencia probablemente práctica de que lo hemos hecho en algún paciente puntual, pero eso no sirve para hacer una recomendación. La recomendación un poco de consenso sería, en el momento actual, el uso más precoz corresponde a sacubitril o valsartán. El efecto probablemente es sinérgico, aditivo, y debemos considerarlo como tal. Y el inicio más recomendable es progresivo, ¿no? Porque además en ambos fármacos se da una circunstancia, y es que el beneficio, y en el caso de sacubitril o valsartán también es muy claro, el beneficio es precoz y el beneficio sintomático es precoz, y suele asociarse a una necesidad menor de diuréticos prácticamente en los días, semanas siguientes, y debemos considerar siempre que iniciemos sacubitril o valsartán, no sé si estáis de acuerdo, reducir dosis de diuréticos y darle una visita al paciente, unas instrucciones en este sentido, para evitar hipotensión, básicamente. Sí, y quizá el escenario más difícil es el del hospitalizado, porque más o menos el crónico, que siempre muchas veces puede tener incluso exceso de diurético, pero conoces más a lo mejor cuál es el diurético que necesita, y es verdad que el paciente cuando se va a casa, como decíamos, siempre parece que se va con un exceso de diurético porque tienes miedo a la congestión, y ahí a lo mejor la reducción, pues es más difícil plantearte si reduzco el 50%, si quito medio comprimido de furosemida, pero es verdad que te va a permitir ahorrar diurético, y el paciente, si consigues ahorrar diurético y poner un fármaco que tiene otro beneficio, como sacubitril o valsartán, frente a la furosemida, pues mucho mejor. Siempre tener en mente a nivel práctico la reducción de diuréticos tras iniciar sacubitril o valsartán, y sobre todo si el paciente ha iniciado también en ese entorno un SGLT2 por ser un paciente diabético. Bien, se plantea un poco, yo creo que lo habéis contestado, pero se plantea esta pregunta y es un poco la evolución lo planteabais de las nuevas guías, ¿no? que llegarán en 2021, y se nos plantea aquí una cuestión: es primero, en el momento actual, o pensando en las nuevas guías, primero ARNI o sacubitril o valsartán, o primero antialdosterónico, antirreceptor mineralocorticoide. ¿Qué pensáis? Que yo creo que volvemos a la misma contestación, son compatibles, y es más, en mi opinión deben iniciarse los dos. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, yo pienso igual. Yo creo que lo que acabamos de comentar, ¿no? Son fármacos que mejoran el pronóstico del paciente por diferentes vías, con lo cual tienen que estar presentes en este perfil de paciente, que actualmente hay que iniciar sacubitril o valsartán. Yo creo que también va a depender un poco, y a esto están esperando las guías, de los resultados que tengamos con los nuevos ensayos de SGLT2, si siguen en la misma línea, pero posiblemente lo difícil va a ser cómo hacer el manejo práctico, que esto vamos a tener que aprenderlo porque todavía no lo sabemos, ¿no? Desde el punto de vista práctico, solamente el potasio, bueno, la función renal también, está claro que está ahí debajo siempre y afecta fundamentalmente a la ARM, pero el potasio es el único factor ahí que comparten los dos fármacos, ¿no? Y que limitarían el uso. Y que realmente ahora con Patiromer deja de ser quizá el problema para los ARM. Es verdad lo que dice Carolina, y todos estamos de acuerdo, el paciente ojalá que pueda llevar las 4 líneas de tratamiento a dosis máxima, pero la realidad es que el paciente está hipotenso, y de alguna forma hay que empezar. Si aquí la discusión no está tanto si el ARM sí o no, que nadie tiene duda de que el ARM sí, y ojalá y SGLT2 sí, si la duda es con qué empezar en el paciente, y yo creo que con la evidencia que tenemos, a mí me parece que es más importante primero optimizar el tratamiento con sacubitril o valsartán, también probablemente de nuevo, o el cambio, el que yo llevaba previamente, y beta bloqueante, y en cuanto podamos probablemente añadir el ARM. No tenemos tampoco evidencia si es mejor subir la dosis de sacubitril o valsartán o añadir el ARM, pero probablemente un poco la lógica te dice que si tienes varias líneas a dosis bajas de varios fármacos, pues va a tener más beneficio por las vías fisiopatológicas que decía antes Carolina, ¿no? Eso es lo que yo comentaba, ¿no? Que con sacubitril o valsartán estamos actuando en 2 vías diferentes, con el antialdosterónico solamente en una. Entonces posiblemente de entrada sea mejor inhibir esas 2 vías, ¿no? Y siempre que nos lo permita añadir el antialdosterónico. El documento que acabo de presentar lo que decía, en un perfil de pacientes que tenga limitación por función renal, se recomienda primero intentar dosis máximas de ARM, de sacubitril o valsartán con vistas a inhibir 2 vías, y dosis mínimas de ARMT. Si esto no se puede, dosis mínimas de ambos, un poco con el objetivo de inhibir todas las vías fisiopatológicas que podamos. Nos plantean otra pregunta acerca de la cuantificación de la fibrosis, en si debe hacerse siempre, hasta qué punto es relevante, pero yo creo que podemos llevar esta pregunta a
un poco más allá, ¿no? Es decir, precisamente sacubitril/valsartán ha demostrado reducir algunos marcadores relacionados con la fibrosis, ha demostrado reducir ST2 y ha demostrado reducir también los péptidos procolágeno, con lo cual podríamos hasta plantear la hipótesis de una reducción de fibrosis. Hay una mejoría del remodelado. Proof no tiene ahora mismo resultados, no ha publicado resultados de resonancia y de fibrosis. Y te plantearía esta pregunta, dado que has planteado el aspecto de la fibrosis como un marcador útil, que yo creo que es muy útil, especialmente en la especialmente no, sobre todo en la miocardiopatía no isquémica, como has dicho. ¿Esperarías hacer la valoración de fibrosis a haber optimizado sacubitril/valsartán? Yo actualmente, y con los datos que tenemos de Proof, a expensas de tener todavía datos de marcadores de fibrosis que no los conocemos, pero indudablemente sí. Yo esperaría para ver la resonancia y esperaría también para ver una FEBI, porque bueno, estamos viendo que mejora ese remodelado, posiblemente en relación a esa mejoría de remodelado tengamos una reducción de fibrosis. Entonces yo a día de hoy creo que sí, esperaría que estar optimizado con sacubitril/valsartán para hacer esa reevaluación, que además es la que me va a llevar luego a tomar la decisión también de si implanto o no un dispositivo. Yo creo que a día de hoy, con los datos que tenemos, sería recomendable esperar. Muy bien. Pues nos quedan 15-20 minutos y voy a adentrarme en una presentación, bueno, en la que en este caso voy a abordar por mi parte poner en perspectiva un poco las últimas novedades. Son conceptos que ya hemos reflejado aquí, que ya se han visto, y simplemente resaltarnos y que nos den pies a nuevas preguntas por parte de la audiencia y a nueva discusión, ¿no? Creo que con lo que hemos comentado claramente la evidencia nos hace pensar, nos hace decir, nos hace afirmar que el momento es ahora, y es ahora porque, como hemos visto, podemos colocar el paciente donde queramos, podemos estar en un paciente poco sintomático, en un paciente muy sintomático, podemos tener el paciente aparentemente compensado, más que estable, yo creo que es compensado, pero ese paciente sabemos que su evolución natural es una evolución natural a paciente descompensado y en muchos momentos a un paciente hospitalizado que acabará siendo un paciente inestable. Todos estos escenarios son siempre el mismo paciente y lo hemos visto con las presentaciones previas, ¿no? Y en todos estos escenarios el sacubitril/valsartán ha demostrado tener un beneficio clínico. Por tanto, yo creo que este es un punto de partida y es una evidencia ya establecida que nos debe hacer pensar que el momento es ahora. Y además, con toda esta evidencia que, como digo, nos hace afirmar que el momento es ahora, también surgen incluso nuevos retos y nuevas cuestiones, ¿no? Un aspecto que yo creo que es muy relevante y que ya debe quedar muy claro en la toma de decisiones y en lo que nos hace afirmar el momento es ahora, es el efecto tan rápido que tiene el fármaco sobre el miocardio. Y esto, como bien ha planteado Carolina, se aprecia en los péptidos natriuréticos y lo apreciamos especialmente en el paciente hospitalizado, no por otro motivo, sino porque ha sido el estudio que midió más precozmente la respuesta de NT-proBNP a sacubitril/valsartán. La midió a una semana y, como vemos, en solo una semana, desde el punto de baseline de basal a solo una semana, ya el paciente que recibía sacubitril/valsartán mostraba una reducción significativamente mayor de NT-proBNP que los pacientes que recibían enalapril. Y si queremos estar seguros de esto, pues podemos irnos con el periodo de extensión que se publicaba a finales del año pasado, en diciembre, del estudio Pioneer. Nos vamos a las 8 semanas, que fue el endpoint primario del estudio. Se hizo luego un periodo de extensión en el que los pacientes con enalapril se cambiaban, se les administraba sacubitril/valsartán. Y como podemos ver, a las 4 semanas en este caso, si se hubiera medido a la semana, hubiéramos visto lo mismo. A las 4 semanas los pacientes que estaban en enalapril también redujeron inmediatamente NT-proBNP cuando recibieron sacubitril/valsartán. Entonces el mensaje es muy claro y es que cuando empecemos, el paciente, en cualquiera de esos escenarios que antes he presentado, el paciente se beneficia desde un punto de vista fisiopatológico, miocárdico, NT-proBNP y de forma muy rápida de sacubitril/valsartán. Este efecto rápido nos hace pensar que el momento es ahora y sobre todo también el momento es ahora porque aunque el efecto rápido sobre péptidos natriuréticos lo podemos conseguir en cualquier momento de su administración, como vemos también en esta gráfica de los objetivos clínicos, de los endpoints clínicos del periodo de extensión
del estudio Pioneer, pues en las 8 semanas vemos cómo los pacientes pasaban de enalapril a sacubitril/valsartán y ahí las curvas de eventos clínicos se quedaban paralelas. Es decir, que ese paciente que ya estaba ambulatorio también se beneficia del fármaco, pero evidentemente las curvas se separaron cuando no estuvo el paciente con sacubitril/valsartán y esa separación no la podemos corregir ya. Las curvas quedan paralelas. Se beneficia también el paciente ambulatorio, pero no podemos evitar el riesgo que ya ha sufrido ese paciente. Y es lo que nos presentabas hace muy poquito con esa paciente que había sido ya hospitalizada, que no se había iniciado el fármaco y que se inició tarde. Pues ese riesgo no lo podemos corregir por no haber iniciado el fármaco. Es lo que nos dice esta gráfica. Y un aspecto que también se ha planteado y que yo creo que es muy relevante y los estudios con sacubitril/valsartán nos lo están dejando entrever y que yo creo que es un punto de trabajo, de investigación y que nos debe hacer reafirmar que el momento es ahora, es el paciente de novo. El paciente de novo, estos son datos de Transition, el paciente de novo se benefició en mayor medida de sacubitril/valsartán en términos de reducción de NT-proBNP y en reducción de troponinas, que yo diría que es incluso más relevante que la reducción de NT-proBNP porque ya es un marcador de daño miocárdico. Bien, los pacientes de novo redujeron en mayor medida estos biomarcadores. ¿Y esto qué nos está diciendo? No nos está diciendo que el fármaco sea más eficaz en pacientes de novo que en pacientes evolucionados. La eficacia es la misma, eso lo sabemos por los datos clínicos, pero sí nos está diciendo que la respuesta de la enfermedad, la capacidad de respuesta de la enfermedad del paciente de novo es mayor al inicio de la enfermedad. Por tanto, lo hemos dicho, hay que hacer un esfuerzo de optimización en el hospital, hay que hacer un esfuerzo de optimización en el medio ambulatorio, hay que hacer un esfuerzo de optimización siempre y cuanto antes mejor. Y ese antes es sobre todo antes en el paciente que debuta con la enfermedad y en este paciente hay que hacer un esfuerzo máximo de optimización. Y en ese esfuerzo de optimización, en esa mejora de la enfermedad, en ese el momento es ahora y en ese cuanto antes es mejor, algo que tenemos que tener muy en mente son los resultados del PROOF, como ya se ha presentado, en el cual tenemos que siempre pensar cuando iniciamos el fármaco que no solo está mejorando los síntomas, que no solo está mejorando el paciente, sino que la enfermedad en términos de remodelado, en términos de fracción de eyección, que es realmente la enfermedad en sí es un ventrículo izquierdo con fracción de eyección reducida, con remodelado adverso, también mejora. Y esa mejoría, como vemos en el cuadro de la izquierda, también es mayor, tal y como se vio en el PROOF, en pacientes que debutan con la enfermedad, pacientes de nuevo en el que el cambio medio fue de 12, casi 13 puntos de fracción de eyección a los 12 meses frente a 9%, que también es un cambio muy significativo en el conjunto de pacientes. Por tanto, cuanto antes mejor, y este es un mensaje que yo creo que es clave y es lo que nos hace pensar que el momento es ahora. Y ya para terminar, el espectro de la enfermedad. Estos son los últimos resultados publicados combinados del estudio Paradigm y Paragon, en el cual todos los pacientes se incluyeron en un mismo análisis, un análisis de eventos, en el cual vemos la reducción relativa de eventos para los pacientes, para el conjunto de pacientes de acuerdo con la fracción de eyección. Y como vemos, las cosas no son ni blancas ni negras y es muy difícil decir 39%, 41% de fracción de eyección. La fracción de eyección es un parámetro biológico, es un parámetro continuo, más bajo, más riesgo. Esto ya lo conocemos en eventos cardíacos directamente relacionados. Pero lo que vemos aquí en este análisis es que el fármaco beneficia en un espectro amplio de fracción de eyección. A la izquierda, el conjunto de pacientes, donde vemos que esa mejoría llega a ser significativa también en la zona de fracción de eyección intermedia. Y una hipótesis que surge de este análisis, que yo creo que es muy interesante, y es la interacción con el género. De tal manera que en mujeres ese beneficio es mayor, incluso a fracciones de eyecciones que llegan a estar incluso en la zona de preservada. Esto está generando debate, puede ser simplemente un hallazgo casual, pero también podría ser una idea que se plantea y que resulta un reto, y es que quizás la fracción de eyección de la mujer no sea normal, la fracción de eyección normal en la mujer no sea la misma que la del hombre. Igual que ajustamos por sexo muchos parámetros y por masa corporal, que es equivalente en muchos casos a hacerlo por hombre y mujer, pues el de remodelado, masa,
un diámetro telediastólico, pues la fracción de eyección nunca la ajustamos por nada, pero quizás estemos ante un concepto nuevo, que es que la fracción de eyección haya que ajustarla por sexo o incluso por superficie corporal. Bueno, esto es una hipótesis, pero creo que siempre es bueno abrir nuevas vías y nuevos caminos. Por tanto, en el momento actual, y esto es lo que nos lleva a afirmar, y tal y como planteamos en esta presentación, que el momento es ahora porque estamos ante el momento de cambiar la evolución de la enfermedad, cambiar el paso del tiempo en este paciente, y lo hemos visto porque se reducen todos los eventos adversos, todos, ahí están en rojo en medio del reloj, pero es que además, lo que hemos dicho, efecto precoz, sostenido, ambulatorio, en paciente ambulatorio, hospitalizado, con otros efectos, podemos llamarlos pleiotrópicos en algún caso, porque hay cierta protección renal, hay menor progresión de la diabetes, mejor control, hay protección miocárdica, remodelado de biomarcadores y con un perfil de seguridad claro, que además aborda una mejora en la calidad de vida, en síntomas, y esto es muy importante en mi opinión porque la mejora de síntomas, la mejora percibida por el paciente es lo que hace que el paciente sea adherente al fármaco, y la adherencia es un factor también pronóstico y que es muy importante para cambiar la evolución de la enfermedad, y sobre eso un efecto independiente coste efectivo. Por tanto, yo creo que queda claro que si queremos cambiar el paso del tiempo de esta enfermedad, el momento es ahora. Y nos quedan unos minutos, nos quedan entre 5 y 8 minutos para abordar las últimas preguntas. ¿Cómo creéis que el momento es ahora? Hombre, yo ¿O tenemos que esperar por algo más? Que lo planteabas muy bien, ¿no? Creo que tenemos un fármaco que en todos los escenarios clínicos, paciente hospitalizado, paciente ambulatorio, ha demostrado mejoría, ¿no? Y sobre todo la superioridad ZAIECA, que yo creo que es el mensaje que tenemos que transmitir en todos los escenarios. Es verdad que al final el paciente es el mismo, ¿no? Y bueno, pues sí, el momento es ahora. Una de las cosas que me plantearía, y ahora aprovecho yo para hacer una pregunta, es el paciente ambulatorio en clase funcional 1, que también es un paciente, ¿no?, en el que yo, pues cuando empezamos con el fármaco posiblemente te ceñías a la indicación de guía, pero yo ahora con un paciente que está en clase funcional 1, con las limitaciones que tiene la determinación de la clase funcional NIJA a nivel ambulatorio, solamente con la interrogación, sabiendo lo que ya sabemos del fármaco en cuanto a remodelado, en cuanto a péptidos, en cuanto a mejoría pronóstica, a mí me cuesta mucho trabajo no cambiar a ese paciente a sacubitril/valsartán. Yo no sé qué pensáis vosotros. Estamos de acuerdo, sobre todo pacientes con cardiotoxicidad, ¿no?, que a lo mejor no hacen insuficiencia cardíaca franca, pero hacen una disfunción ventricular, y tú le pones ramipril y tú estás pensando, este paciente remodelaría mejor, porque al final ese paciente que tiene disfunción y ahora está asintomático, como tú dices, probablemente en el futuro, si la causa no es reversible, acaba siendo sintomático en ese continuum de la enfermedad y de la insuficiencia cardíaca. Entonces, quizá ese abordaje precoz también, aunque no tengamos evidencia, y se ha publicado hace poquito aquí en un grupo español también experiencia con los pacientes oncológicos de sacubitril/valsartán, yo creo que va a tener un papel en esos pacientes que están en NIJA 1, que son disfunciones ventriculares teóricamente asintomáticas y que también nos dan ganas ahora de poner el fármaco por los beneficios que tiene. Estamos de acuerdo que la evidencia lo avala, y una pregunta que nos plantean, que yo creo que es relevante, y es un paciente que recupera la fracción de eyección dentro de esa mejoría del remodelado y la fracción de eyección es normal. ¿Debemos mantener el ARNI y el tratamiento, sacubitril/valsartán y el resto del tratamiento? Yo creo que igual que hemos visto recientemente que la suspensión del tratamiento produce otra vez recaídas y peor pronóstico, si el paciente recupera la fracción de eyección con sacubitril/valsartán o con lo que llevara el paciente, yo no suspendería el tratamiento, a no ser que la cosa sea muy reversible, muy clara, y en un momento te puedas plantear reducirlo o quitarlo. Claro, yo estoy de acuerdo con Alberto. Yo creo que esto es una duda que se nos ha resuelto hace poco, ¿no?, con un estudio que nos decía que no retirar fármacos, porque si los retiramos la fracción de eyección empeora, y quizá el único caso, como dice Alberto, es un paciente pues, que tenga una causa reversible clara, una miocarditis clara, una taquimiocardiopatía clara, que se mantenga con una sintomatología buena y un corazón estructuralmente bien, pues ahí te puedes plantear con el tiempo, sobre todo si tiene algún problema, algún efecto adverso, retirarle el fármaco, pero yo si no, no lo tocaría. En el resto de causas posiblemente no lo tocaría. Pero estamos de acuerdo, efectivamente lo habéis planteado, habéis contestado muy bien, yo estoy de acuerdo, y me he reservado para el final una pregunta que está desde el principio y que os pido que contestéis muy rápidamente. ¿El inicio de sacubitril/valsartán es mejor en hospital o ambulatorio? Cuanto antes.
Yo empezaría en hospital, indudablemente por pronóstico y por control, y lo que he comentado antes, valorar que ese paciente no tiene efectos adversos, se adhiere bien, puedo controlar la tensión, puedo controlarle función renal, y eso me va a permitir luego tener una seguridad de que el paciente siga con el fármaco, aparte de que mejora el pronóstico más precozmente. No puedo contestar breve a nada. Me voy a quedar con cuanto antes, incapaz, porque yo creo que cuanto antes es la mejor definición, antes, de forma segura, siguiendo la ficha técnica y siguiendo las recomendaciones y todo lo que ya sabemos del fármaco, que es mucho. Pero el mensaje final yo creo que es cuanto antes, y ese cuanto antes es ahora. Con lo cual, como hemos llegado a la conclusión, yo creo que nos despedimos. Muchas gracias a los dos por vuestras magníficas intervenciones, y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, por acompañarnos y por participar en este tema, que yo creo que es de actualidad, pero que ahora tenemos que ya concluirlo diciendo ahora. Muchas gracias. Hasta pronto.